porque si no vamos Bien, a ver. bien, buenos días a todos. Estamos muy felices de que nos acompañen el día de hoy en esta celebración del quinto aniversario. Mi nombre es Molly Grace y voy a estar acompañando el día de hoy a Emanuel, que es nuestro ponente, eh, con el Eh, tema aplicación de aplicación. patrones de Scrum en el sector de TI. Bien, Sí, te doy el paso, Emanuel, para que bien. puedas iniciar. Bueno, comento un poco quién soy. Soy Emanuel Barbosa. Actualmente me desempeño como desarrollador de software y también soy Scrum Master en otra empresa. Y bueno, quise presentar un poco de lo que son los patrones de Scrum, precisamente con algunos ejemplos de lo que sería el sector IT. Bueno, ahí tienen, si quieren, lo que sería mi LinkedIn y también mi correo electrónico. Uy, no. ¿Están viendo, no? Sí, 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 vemos tu Emanuel, pantalla. sí se ve. Bien, bien, bien. Ok. Un poquito de lo que la Scrum Guide, que sería como la Biblia que tiene Scrum, eh, prácticamente sabemos que es un marco liviano, un marco de trabajo que liviano, que ayuda a las personas, a los equipos y a las organizaciones de alguna manera para generar valor. Siempre cuando hablamos de valor en diferentes aspectos, es prácticamente lo que nos genera ingreso o lo que de alguna manera termina funcionando, ya sea para un usuario, para nosotros mismos como equipo de trabajo, para la organización, para un cliente también. Precisamente nos movemos en entornos que se denominan VUCA, es decir, que son volátiles, que tienen incertidumbre, que generan de alguna manera complejidad y que generan ambigüedad. Precisamente el entorno IT es un entorno o un sector precisamente altamente cambiante. Tiene mucha incertidumbre en relación a los requisitos, a los requerimientos que se solicitan. Tiene un riesgo alto en el desarrollo, muchas veces dependiendo de la empresa, si es chica, mediana, de gran envergadura, los tipos de proyectos en el cual se quiere empezar a generar, digamos, el marco de trabajo eh, que trabajan con equipos que son multidisciplinarios. Eso es de alguna manera una ventaja, pero bueno, hay organizaciones que siguen trabajando con equipos funcionales o con sectores que trabajan con silos organizacionales, que ya vamos a ver un poco de eso, que tienen un enfoque de entrega de valor que generan iteraciones y mejora continua, es decir, que se basan en un proceso que es de tipo iterativo, es decir, que van generando en cada ciclo un incremento que de alguna manera permite entregar valor a lo que sería al cliente. Bueno, ahí tienen la guía de Scrum, también en la versión español, que está disponible online. Y ahora vamos a ver por qué precisamente Scrum funciona eh, bien, digamos, de alguna manera en el sector IT. Dave Snowden es el creador del marco que se denomina CDFIM, que prácticamente dice que en el mundo tenemos cuatro tipos de problemas. Están los problemas que son simples, los complicados, los complejos y los caóticos. Em, Todo esto basado en, si tengo un problema que es bastante complejo, la solución siempre va a ser algo simple. Entonces, basándonos en algo simple, podemos resolver un problema complejo donde prácticamente podemos experimentar. Porque tenemos problemas que son simples en el mundo, por ejemplo, un ejemplo que en algún momento a mí me sirvió bastante, es, por ejemplo, tengo que pintar una casa, tengo que pintar una habitación. Uno agarra, busca en YouTube o busca algún tipo de tutorial y de alguna manera es simple porque te permite ver, qué sé yo, tenés que tener un pincel, tenés que tener pintura, tenés que hacer una mezcla, la pared tiene que estar limpia y toda la cosa. Te da como una serie de instrucciones que de alguna manera son simples y que te generan una mejor práctica. Ahora, la situación se convierte en complicado cuando empiezan a haber determinados problemas puntuales donde necesita un experto. Por ejemplo, si la pared tiene humedad, seguramente lo más probable es que busque un video de cómo curar la humedad y después ver de poder pintar esa pared. Lo complejo empieza a aparecer justamente en prácticas que son de tipo emergente. Es decir, por ejemplo, tengo humedad
del otro lado hay humedad, tengo que pintar toda la casa, es totalmente complejo la situación y necesito de alguna manera resolverlo. En una organización existe todo este tipo de complejidad por miles de cuestiones y precisamente en el sector IT, por diferentes formas de pensar, por ahí por la mentalidad que ya venimos seguramente de alguna universidad, de algún curso que nos habremos capacitado, o algún tipo de cuestionamiento, o ya trabajamos en otra empresa y pensamos de que ese es el mismo lineamiento que tienen que tener todas las empresas. Esa complejidad, prácticamente la idea es resolverlo con algo simple, es decir, con la guía de Scrum, que es por ahí un poco más distinto a lo que sería, por ejemplo, el PMBOK, que es lo que utilizan los PM, los Project Management, perdón, Manager, que es un libro más grande. Este prácticamente la guía tiene 12 hojas y de alguna manera te da como las pautas o las reglas de juego, se dicen, precisamente para resolver. Eh, bueno, yo voy a hablar un poco de lo que serían los patrones, que son soluciones simples, son herramientas y son también un enfoque que prácticamente resuelven problemas que son frecuentes en cualquier tipo de organización y creo que son bastante útiles precisamente en el sector IT, donde prácticamente tienen un entorno que es de tipo complejo. Esto ayuda obviamente a la colaboración, a la entrega de valor, a generar que sean equipos autoorganizados y también autónomos, a que genere una mejor o una mayor comunicación y obviamente a generar también la adopción de Scrum con esto de la agilidad, la adaptabilidad también. Eh, Como beneficio también generar lo que se denomina un estilo propio de trabajo, ¿bien? Y su propia forma de autoorganizarse. ¿En qué consiste un patrón? Prácticamente resuelve un problema, me dice, este es un problema, esta es la posible solución que te va a funcionar. Tiene un título y tiene un contexto también. No es que todos los patrones son aplicables para todas las situaciones. De alguna manera podemos pensar al principio que sí, pero va a depender cuál es la situación actual en la que nosotros estamos posicionados. Por eso también te dan como ejemplo, te dan tips. Un poco de historia. Todo esto aparece precisamente por el primer libro que se llama A Pattern Language, que está en el año 77, la primera publicación, pero esto estaba un poco más orientado a lo que sería la ingeniería civil, el diseño de ciudades, de barrios, de edificios, estaba un poco más orientado a ese tipo de cuestiones. Ya cuando empieza a aparecer para la primera parte del desarrollo de software, cuando empieza a aparecer todo esto de trabajar con orientado a objetos, empieza a popularizarse, se empiezan a generar patrones también orientados a objetos. De ahí patrones para diferentes tipos de lenguaje de programación, qué sé yo, como Java. Y este libro particularmente se sigue utilizando hoy en la industria y es bastante utilizado y por ahí también eh, genera de alguna manera valor. En LinkedIn también se piden, digamos, que sepas patrones. Y en el 98 aparece la tercera publicación de otro patrón, perdón, de otro libro que es también relacionado a patrones, que es Pattern Hatching, Design Pattern Apply, de John Binder, ¿bien? Que ya es un poco una mentalidad más pragmática, ¿bien? Más profunda y reflexiva, digamos, de lo que serían los patrones. Ya con Copland aparece, digamos, otro libro, pero ya más orientado a la organizacional, ¿bien? Se centra en patrones más organizacionales, a toda la organización en su conjunto de cómo generar. Y Scrum, ya con uno de los creadores de Scrum, que es Jeff Sutherland, justamente con esta persona y otro grupo de personas, de profesionales, generan un libro que se llama Scrum Book, The Spirit of the Game, el espíritu del juego, donde prácticamente ya publican varios patrones conocidos que se pueden aplicar relacionados a Scrum. Y aparece una comunidad basada en lo que sería de Hillside Group, que se llama PLOP, que son diferentes conferencias que se hacen en el mundo. Bien, tenemos la Europlop, la Asianplop, la Sudarplop. Estaría bueno también que ya cuando dejemos disponibles las diapositivas, que vean los links que dejé porque está un poco más profundizado en relación al tema.
Y la misión que tiene en su conjunto es mejorar la calidad de vida, porque más allá de que estemos en una organización, en una empresa, en alguna parte, eh, se habla mucho del bienestar personal, el bienestar en su conjunto, donde prácticamente todos tenemos diferentes roles dentro de una organización: arquitectos, desarrolladores, gerentes, propietarios. También forma parte, digamos, ahí también no existe tanto la brecha, digamos, del educador con el profesional que genera prácticas, sino de que prácticamente todos podemos generar algo en conjunto, en base a la experiencia. También esto muy basado en lo que sería uno de los principios de Scrum, que es el empirismo, ¿no? ¿Qué es lo que terminó funcionando? ¿Qué es lo que nos termina sirviendo? La Scrum Club precisamente es la conferencia que se hace sobre patrones de diseño que se aplican sobre Scrum, ¿bien? Donde la guía de Scrum, que es la que vimos recién, te da las reglas de juego. Te dice, bueno, estas son las tres cosas que tenés que tener: los roles. Te dice, bueno, tenés que tener los roles, los eventos y los artefactos. Pero ahora, ¿qué es lo que nos termina funcionando? ¿Cuáles son aquellas prácticas o lógicas o aquellas estrategias que no van a terminar funcionando y que precisamente le funcionaron a otros, que de alguna manera nos van a ayudar? Son las buenas prácticas que ofrece la PLO. Bien, bueno, como ya sabemos, también la propia guía lo dice. Uno lee la guía, es fácil de entender, uno lo entiende. No hay muchas complicaciones, no te da muchas vueltas, es como que la lee y las puede entender. Lo que sí es difícil de dominar. ¿Por qué? Porque siempre hay una resistencia al cambio, siempre hay una resistencia a querer cambiar determinadas cuestiones dentro de una organización. ¿Por qué? Porque todos pensamos distinto. Entonces ahí es importante lo que se denomina agente de cambio, principalmente el Scrum Master, que empieza a inculcar, digamos, en todos los miembros, en todos los desarrolladores, no únicamente del equipo de trabajo, sino dentro de la organización, todo esto de la agilidad, del concepto de esta nueva era, que es bastante importante. Bien. Y bueno, acá tenemos lo que serían, se basa en lo que sería 3-5-3, que son tres roles, cinco eventos y tres artefactos que se tienen que generar dentro de este proceso iterativo de lo que sería Scrum. Bien, como un marco de trabajo simple. Yo voy a explicar, dependiendo del tiempo, voy a explicar uno de los patrones. Son bastante interesantes. Yo la verdad cuando me puse a indagar un poco de esto de los patrones, me pareció muy curioso, digamos, cómo indagan. Ahí también estaría bueno que en los links vean más en profundidad porque te lo dicen más claro, digamos. Eh, el primer patrón es el espíritu de juego. Bien, es como un equipo. Scrum nace justamente de una formación de rugby y que prácticamente dice: tenés que tener el espíritu de juego, de sentirte como un agente de cambio. Bien. Y dice que el espíritu más importante es la interacción y la persona, que ya de por sí también lo dice uno de los valores del manifiesto ágil. Bien. Y es generar esa cultura organizacional, bien, donde no solo se tienen que seguir las reglas, sino que se tiene que generar un buen ambiente laboral, que haya una seguridad psicológica, que haya, digamos, un bienestar personal, que se inculque ese mindset y que no termine siendo solamente un framework. Bien. O sea, no únicamente que por haber cumplido, haber hecho los 5 eventos, haber tenido los 3 roles o haber tenido los 3 artefactos, eso ya te convierte en Scrum. Sino inculcar esto de lo que sería el mindset, generar lo que se denomina coraje, generar lo que se denomina foco, por ejemplo, en cada sprint, a través de los objetivos de los sprints. Respeto, bien. Muchas veces todo, con esto de la resistencia a cambiar muchas cuestiones, se pierde el respeto, que es lo que suele pasar en muchas organizaciones. El compromiso, estar comprometido con nuestro cliente, de que prácticamente resolvemos un determinado problema, pero mira, vamos a generar esto y siempre con esa posible negociación. Y apertura, estar abierto al cambio. Eso es muy clave y es lo más difícil muchas veces en muchas organizaciones. Bien, tener el espíritu de fuego, perdón, de juego, es bastante clave. Eh, Segundo patrón, un poco orientado a lo que sería la ley de Brooks, que seguro para aquellos PM ya lo conocen, que
lo peor que pueden hacer dentro de una organización es empezar a mover gente de proyecto a proyecto. Esa flexibilidad de trasladar personas de una crisis a otra, de un proyecto de un dominio a otro, pensando de que funcionan como recursos humanos. ¿Bien? Las personas principalmente son seres humanos, ¿bien? Con sentimiento, no son máquinas, no son máquinas de hacer tarea, ¿bien? Entonces es clave de que se genere lo que se denomina equipos estables, ¿bien? Si somos tres, tratemos de mantenernos con solamente tres personas, ¿bien? Que se genere esa autonomía, esa autoorganización y precisamente que sean equipos pequeños, que es lo que más recomienda Scrum, que es decir, que sean menos de 9 personas, que generen su estilo de trabajo, que desarrollen una confianza mutua, una comunicación, que cumpla con sus expectativas que tienen dentro de como equipo de trabajo, ¿bien? Y también dejar de agregar gente en base a los recursos, ¿bien? Porque mientras más gente tengas en un proyecto generando un incremento o un producto, se distorsiona lo que sería la comunicación. Bien, la comunicación siempre es de tipo exponencial. Bien, si tengo tres, que es lo que está acá en verde, este dibujito, si tenemos 11 personas, tenemos 55 posibles combinaciones de poder hablar con un montón de gente. Entonces se convierte en una distorsión totalmente infactible. Bien, definition of ready. Es algo que no se nombra, por ejemplo, en la guía de Scrum. Se habla más de lo que se denomina definition of done, bien, la definición de terminado, pero definition of ready se inculca más como un patrón, como una buena práctica de decir, bueno, ¿qué es lo que puede entrar dentro del Sprint Backlog? Bien, o sea, empezar a clasificar o empezar a ver de que, por ejemplo, nuestra historia de usuario sea independiente, bien, que sea negociable, que genere valor, que sea estimable, que si tiene estimación, la agrego dentro del Sprint Backlog. Si no tiene estimación, no la agrego. Que sea testeable, es decir, que tengan todos los criterios de aceptación, bien. Es bastante clave de que si yo agrego, digamos, algo que no esté definition of ready, lo más probable es que no entendamos nada, ¿bien? Que se genere una incertidumbre en los requerimientos, que se genere una mala estimación, que no esté bastante claro, es decir, por ejemplo, una historia de usuario que no cumpla con el formato como quiero para, o sea, esa estructura sumado a la comunicación, porque acuérdense de que una historia de usuario está compuesta ya sea por la tarjeta, pero también por la conversación, es bastante clave, digamos, de que se entienda para poder estimarla. No es escribir y tarjeta a lo loco y decir, bueno, esto es lo que precisamente me pidió mi cliente o es lo que tenemos que hacer por hacer nada más. Bien, porque eso siempre nos va a llevar a retrabajo, a bloqueo dentro del sprint y prácticamente lo que nunca se va a terminar de entender. Tiene que ser pequeña también, es bastante clave y bueno, y lo que dije que es testeable con los criterios de aceptación, que me van a permitir, o sea, son más entendibles con los criterios de aceptación, ¿no? Scrumming de Scrum, esto está un poco orientado a lo que se genera en las reuniones de retrospectiva, que tiene que ver con agregar para el próximo sprint aquellos impedimentos que prácticamente lo podemos resolver para el próximo sprint, es decir, eliminar esos impedimentos. La identificación y la eliminación siempre va a depender del equipo de trabajo, es decir, en su conjunto, dependiendo de qué nivel o qué tanto nos compromete, ¿bien? Eh, pero por ahí el que ayuda a reconocer es el Scrum Master, que es clave en estos tipos de casos. Bien, ahí tenemos qué tipo de impedimentos, seguro me van a preguntar. A nivel técnico, por ejemplo, algún tema de problema de servidores, herramienta defectuosa, acceso restringido del sistema. A niveles organizacionales, algún proceso que no nos está favoreciendo y nos está haciendo perder tiempo, burocrático, que sabemos que no nos está aportando valor, es decir, que no nos está dando ese sentido y lo hacemos por hacer. Dejar de hacer esas cosas, de hacerlas por hacer nada más. Falta de recursos, nos está faltando capacitación posiblemente, dependencias externas, eso de andar buscando siempre
ayuda externa y no generar esa autonomía de que nosotros somos capaces de poder resolverlo. Del equipo, falta de experiencia, conflictos internos, capaz que la rotación de personal no está haciendo muy mal, de comunicación, en falta de claridad de los requisitos, poca interacción con el product owner. Bien, lo que recomienda Scrum in the Scrum es empezar a agregar lo que serían tarjetitas también, que ingresen dentro del product backlog y que para el próximo sprint sean consideradas también dentro del sprint backlog. Bien, o sea que nos dediquemos y que le demos tiempo. Bien. Porque acuérdense de que el Product Backlog refleja todo lo que hacemos, o sea, todo lo que hace el equipo, todo lo que está eh, durante el sprint, ¿bien? De alguna manera. Y eso también nos va a permitir identificar eh, y tratar de ver. Especialista generalizado, este de por sí no es un patrón de lo que sería en todo su sentido, o sea, no está inculcado como un patrón formal, pero también es considerado un patrón para muchos eh, que se dice que tenemos que tener forma de T. Es decir, tenemos que llegar a esa forma de lo que se denomina T-shape skills, es decir, en su generalidad, tratar de adquirir por ahí algunas especialidades de otras áreas que nos va a permitir de alguna manera enriquecer a lo que sería el equipo en el cual estoy trabajando y también esa verticalidad, digamos, de lo que sería la I, ¿bien? Que nos profundicemos en un tema en particular, ¿bien? Por ejemplo, acá yo puse un ejemplo de un diseñador que capaz que sabe más de diseño, pero también puede saber de testing y de desarrollo, de un desarrollador que capaz que puede saber de testing y de análisis. Eso también nos va a permitir, por ejemplo, si enferma una determinada persona, a un miembro del equipo bueno, tenemos a otra persona o de alguna manera nos podemos complementar entre todos. Nos abracemos como equipo en esa colaboración mutua. Eso es lo que propone. Y evitemos los hilos organizacionales, de que el grupito de analistas, el grupito de determinadas personas son los que siempre van a resolver tal cosa. Y eso nos va a permitir, primero, el aprendizaje cruzado, ¿bien? También otras buenas prácticas, por ejemplo, son programación de a pares, ¿bien? Revisión de código es otra buena práctica que se hace. Rotación de tareas y mentoría interna. Bien. Por ahí aprender de los otros, tener esas reuniones formales o informales que de alguna manera nos van a poder motivar a seguir aprendiendo. Bien. Bien. Cross-functional team, equipos multifuncionales nos permite ver de que prácticamente la estructura que se persigue dentro de Scrum es en realidad ágil, es una estructura de tipo circular. ¿Bien? Es decir, que tenemos un líder servicial, que es el Scrum Master o un facilitador, que va a estar dentro del equipo, pero va a estar facilitando y guiando la organización, siguiendo las pautas y las reglas, adquiriendo, tratando de inculcar lo que sería ese mindset y no siguiendo una estructura que es de tipo jerárquica, donde la toma de decisiones y por ahí la derivación de tareas siempre venían de un project manager o de un líder técnico. Esto va a permitir, de alguna manera, tener un equipo que sea de tipo multifuncional. ¿Esto qué quiere decir? De que voy a tener en un equipo todas las habilidades necesarias para hacer tareas complejas, ¿bien? Sin depender de otro sector externo. Lo que solía pasar en organizaciones que eran de tipo funcional, teníamos, por ejemplo, este sector, el de Rosado, que era el equipo de analistas de requerimiento, analistas de sistema, teníamos el grupito de los desarrolladores y el grupito de los testers, generando lo que se denominan silos organizacionales. Entonces siempre iban pasando de un sector a otro y muchas veces con caja negra, diciendo, bueno, mira, esto es lo que genera el código, esto es lo que tenés que probar. Y es como que tenés que probar, pero medio a ciega, digamos, teniendo el código y teniendo posiblemente el análisis de requerimiento, la especificación de requerimiento. Bueno, lo que te propone los equipos multifuncionales es que trabajes en un equipo que tenga, digamos, las habilidades necesarias
que haya desarrolladores, que haya analistas de requerimientos, que haya tester en un proceso de desarrollo de software y que prácticamente eh, todos se comuniquen, todos colaboren y que todos entiendan de que tienen que generar un incremento al final del sprint. ¿Bien? Entonces, siempre la responsabilidad no va a ser el quién comenzó o quién terminó determinada etapa dentro del proceso. La responsabilidad de todo el equipo. Y tampoco la responsabilidad es de un área en particular. La responsabilidad siempre es del equipo en su conjunto. Por eso es clave, digamos, esto también de trabajar de esta forma. Yesterday weather es el clima de ayer. Esto tiene que ver un poco con la capacidad en la cual se trabajan, digamos, los equipos y tiene que ver con la velocity en la cual los equipos trabajan bien. Dice que yo cuando tengo el product backlog y genero lo que se denomina un sprint backlog, lo genero en base a la capacidad que puede llegar a generar el incremento un equipo de desarrollo. En ese sprint backlog, ¿cómo es que lo calculo? Puedo utilizar este patrón. O sea, basarme en sprints anteriores para poder predecir este sprint, ¿bien? De cuánto historia de usuario o cuántos puntos de esfuerzo de historia de usuario, story points también conocidos, voy a llegar a generar. ¿Esto qué quiere decir? Que si ayer llovió, hoy posiblemente también llueva o no. Es más, si termino antes, hay otro patrón que dice que si terminas antes, podés llegar a generar más historias de usuarios, agregar más historias de usuarios, que ahí también estás adaptándote, ¿bien? O podés empezar a agregar algún trabajo extra, qué sé yo, me dedico a terminar de probar, me dedico a generar calidad a través de refactorización de código o algún tipo de práctica que puede ser bastante útil. Bien. Eh, y esto también el equipo puede ayudar a gestionar expectativas de las partes interesadas seleccionando el trabajo en base a ese tipo de duración. Bien. Eh, bien. Si intentamos tomar muchas veces más trabajo y fallamos, lo más probable es que siempre en equipos se reduce la moral, se reduce la productividad y las iniciativas siempre, es como que siempre comienzo cosas, pero nunca las termino. Y siempre eso es lo que siempre va a terminar pasando. Swarming, otro tipo de patrón, es otro patrón en realidad, que habla un poco de la gestión óptima del producto. Minimizar lo que se denomina el WIP. Bien. Las empresas o por ahí las organizaciones lo que suelen empezar es que las personas somos multitasking, o sea que podemos hacer muchas cosas a la vez y por ahí siempre es como dice esta frase, siempre paras de comenzar, hay que parar de comenzar para comenzar a terminar. Es decir, tratar de terminar las cosas que estamos empezando y eso es clave, digamos. Si cada uno trabaja en lo suyo, muchas veces también de forma individual, es poco probable que se ayude entre sí y peor si es a largo plazo. La idea es que aprendan unos de otros, digamos. Los equipos sean de tipo colaborativo, que generen ese tipo de autonomía. Bien. Eh, Justo me estoy acordando de una imagen que habían un programador y un tester que estaban trabajando de espalda. O sea, eso es lo que no se busca, digamos. Siempre es trabajar de forma colaborativa, que esté sentado al lado mío y que haya esa iniciativa de decir, bueno, mira, vamos a probar y si querés, si es un error por ahí de código, algún tipo de error eh, tonto que prácticamente no demanda tanto tiempo, lo resolvemos al toque. O sea, esa iniciativa de querer terminar las cosas bien y no llegar a esa etapa de proceso, che, mira, me voy a demorar capaz todo un día, lo que es lo que suele pasar, de que muchas veces queremos meter lo que sería el proceso que es de tipo tradicional dentro de Scrum, que siempre dejamos al final del sprint las pruebas. No generamos esa prueba continua, ese flujo continuo, digamos. Eso, lo que propone Swarming es, si tengo una historia de usuario, que es justamente lo que está acá, esa historia de usuarios la divido en tareas y voy a tratar de que la mayor cantidad de las habilidades que tengo, de los desarrolladores que tengo, traten de terminar esa tarea. Bien, esa historia de usuario.
con todas las tareas que estén involucradas. Por eso es como ese swarming significa enjambre, que son el comportamiento de las abejas, donde prácticamente terminamos esto, después continuamos con lo otro, después continuamos con lo otro, porque ya de por sí también el Sprint Backlog está priorizado. Sabés que lo que está arriba es lo que más importante que se tiene que terminar. Bien. Eh, y tratar de evitar hacer cosas a media, porque siempre vas a terminar al final del sprint dejando cosas a medias también. Y muchas veces, y en muchas ocasiones, y seguro le habrá pasado a varios, de que nunca termina nada. Siempre todas las cosas se pasan para el siguiente sprint. Y así vas pasando y generando de alguna manera deuda técnica, desperdicio. Bien. Buffer de interrupción. eh, Otro patrón que se suele usar, que lo que dice es que prácticamente, eh, esto sí también se lo ve mucho en el sector IT, que es lo que suele pasar con lo que se denominan hotfix o por ahí esas tareas urgentes. O sea, que lo que el cliente, bueno, para el cliente hay que considerar que todo es urgente. Por eso es importante el product owner tenga todas las capacidades y todas las habilidades necesarias para poder negociar. O sea, el primer filtro que tiene que aparecer es la del product owner. Bien. Ya después cuando pasa al equipo de desarrollo, también hay otra negociación, que es lo que se hace con este buffer de interrupción. Es decir, de todo lo que yo estimo en un sprint backlog, en base a la capacidad que yo tengo, voy a dejar como un 10%, un 20% para un buffer, es decir, para esas tareas urgentes o esas cuestiones que pueden llegar a haber. Por ejemplo, alguien se enfermó, pasó algún tipo de imprevisto, sabemos que de alguna manera el esfuerzo no va a estar al 100%, entonces dejo ese buffer, cuestión de que para el siguiente sprint también lo tenga en consideración. Entonces, esa es una buena práctica que se hace. Bien. ¿Por qué? Porque siempre se suele pasar precisamente en sistemas que están en producción que se interrumpen el sprint y generan de alguna manera pérdida de foco. El foco asociado al objetivo del sprint. O sea que, por ejemplo, tenemos como objetivo, no sé, a ver, queremos empezar a hacer el módulo de venta, estamos haciendo el módulo de venta, paz, nos vienen con alguna urgencia de que ya el módulo de compra está en producción y nos dicen, mira, tenemos este pequeño detalle o esta pequeña cosa que no nos está funcionando y que de alguna manera nos termina afectando a los usuarios, a nuestro cliente en particular. Bien, entonces dejamos ese buffer eh, precisamente para ese tipo de urgencias. Métrica de la felicidad. Otro patrón clave. Equipos felices van a ser más productivos. Bien. También eso me va a permitir, de alguna manera, ser un predictor de performance y de productividad. Bien. La felicidad que se tenga en un equipo, que eso también lo podemos hacer, qué sé yo, con algún tipo de retrospectiva. En las dailies también se hacen. Y hay muchas formas de hacerlo, qué sé yo, con encuestas rápidas, con termómetros de ánimo, con happiness radar. Hay un montón de técnicas y prácticas que se pueden utilizar, muchas veces de forma anónima, porque eso nos va a permitir de alguna manera generar un poco más de sinceridad en muchos de los miembros. Bien. ¿Por qué? Porque es clave de que un equipo esté motivado, porque si está desmotivado, lo más probable es que se reduzca primero la creatividad y la colaboración. La creatividad a generar cosas nuevas, bien, que nos van a servir como empresa, como organización, como equipo, y la colaboración, que eso está muy asociado, qué sé yo, a la comunicación, al día a día, a generar un buen clima laboral, ¿bien? Empiezan a aumentar los conflictos, ¿bien? Empiezan a generarse más rotación de personal, porque es como que ves algo malo en un determinado desarrollador o en un determinado personal y empezás a querer moverlo a otros equipos de trabajos y eso no termina ayudando en absolutamente nada, ¿bien? También disminuye la calidad de producto porque no nos estamos enfocando tanto en lo que sería las buenas prácticas. Eso también acompañado de la comunicación muchas veces, ¿no? Que hasta hoy en día es increíble que siga siendo eh, un factor preocupante, ¿no? Que haya pasado tantos años, por lo menos en el sector tecnológico,
y sigue siendo hoy uno de los principales motivos para el fracaso de muchos proyectos. Mitosis. Esto también un poco alineado a lo que sería eh, un patrón que dice, bueno, ya a medida que va creciendo mi equipo, lo más clave es empezar a dividirlo, ¿bien? ¿Por qué? Es muy natural y suele pasar muchas veces en proyectos que comienzan chicos y empiezan a crecer. Entonces, como empieza a crecer el proyecto, empezamos a meter más habilidades, pero también empieza a crecer el equipo. Entonces, lo más razonable y lo más lógico es que dividamos el equipo en dos, por eso es mitosis, y empecemos a distribuir eh, esos equipos en base a las experiencias y las habilidades, porque cada equipo tiene que tener las habilidades, las skills claves y también la experiencia suficiente. Obviamente, también tratando de que esos equipos sean Scrum. Eh, es un crecimiento que es de tipo orgánico y la escalabilidad es natural y se tiene que tratar de minimizar lo que sería el impacto, ¿bien? Porque esos nuevos equipos ya vienen de un equipo que ya existe, ¿bien? Money for Nothing. El objetivo es lo que se denomina maximizar lo que es el retorno de inversión. Lo que suele pasar para muchos equipos es que en proceso de desarrollo y precisamente en varios proyectos, eh, no se tiene sentido dedicar tiempo y por ahí es mucho más razonable agarrar otro proyecto que sabemos que no nos va a generar valor. Si de alguna manera vemos que hasta el 70% del proyecto es bastante terminado, es bastante funcional y de alguna manera genera valor, lo más razonable es terminarlo ahí porque sabemos que las próximas cosas no van a generar plata, plata para nuestro cliente o plata en nuestro caso. Eh, lo más razonable es terminarlo. Y en ese sentido también evitamos recursos de cualquier tipo, tiempo, pagar dinero y lo que sea a cambio de algo que ya no estamos deseando, ¿bien? Se ha perdido la prioridad, algo que ya no se necesita, posiblemente un proyecto que ya está prácticamente, eh, no quiero decir muerto, pero de alguna manera no genera valor, no genera impacto, ya sea internamente o externamente, ¿bien? Si sabemos que es un proyecto, qué sé yo, para muchos usuarios, ¿bien? Entonces el costo de continuar es mucho mayor que el beneficio de uso que se tiene, ¿bien? Porque acuérdense de que el valor también está relacionado a la usabilidad que se puede llegar a tener. Procedimiento de emergencia Scrum, otro patrón clave, ¿bien? Eh, Abortar el sprint o hacer esa cancelación del sprint tiene que ser el último procedimiento que se puede tener dentro de Scrum, ¿bien? O sea, cancelar el sprint es lo peor. O sea, no podemos cancelar sprint o hacer esas cancelaciones porque sí, ¿bien? Porque es costoso para muchas empresas. No solo porque se ha perdido recursos, sino de que prácticamente se están dejando muchas cosas a medias. Entonces, se tiene una serie de prioridades o de procedimientos, que son estas cuatro que están acá. Primero, tratar de innovar, que es más o menos lo que se basa en la filosofía de la agilidad, que es esto de innovar, de generar agilidad, experimentos, experiencia, generar expertise también, cambiar la forma en la que hacemos las cosas, ¿bien? O sea, ese tiene que ser como el principal cambio que tenemos que tener en la mentalidad, ¿bien? Dejar de hacer las cosas como la venimos haciendo, porque uno también tiende a hacer cosas pensando de que la podemos llegar a hacer bien. Si sabemos que no nos va a funcionar, lo más probable, hay una frase que dice, para mejorar hay que cambiar. Entonces tenemos que dejar de hacer las cosas tratando de que no van a salir bien. Lo más probable es que tengamos que cambiar. La segunda opción es transferir. Capaz que no nos sentimos capaces o no tenemos la suficiente capacidad para desarrollar ese proyecto. Transferimos a otro equipo. Otro equipo capaz que lo va a terminar haciendo muchísimo mejor y no vamos a terminar ahorrando plata. La tercera, reducir el alcance.
lo más razonable es que el alcance sea muy ambicioso y lo tengamos que reducir. Y la última opción es abortar, que es lo que digo que es lo que puede llegar a pasar. Eh, bueno, podemos seguir con un patrón más. Sony 48, Grace. Eh, ¿Te falta mucho, así, Emanuel? bueno, eso quiero ver. No, no, creo que sí puedo, sí llego, sí llego. Sí, hasta las Eh, 11:55. Ujú. bien, dale, vos avísame, por favor. Otro patrón, equipos que terminan a T aceleran más rápido. Eh, ¿Esto qué quiere decir? Muchas veces somos como equipo o como organización muy ambiciosos en las cosas que queremos tener, ya sea por la presión del mercado, por la baja velocidad, porque somos muy optimistas en muchas cosas y es como que nos queremos comer el mundo y ponemos todo el objetivo ahí. Lo más razonable es que el equipo empiece a agarrar lo que serían objetivos pequeños y tratar de hacer lo más simple, pero lo más claro. Muchas veces llegando, por ejemplo, a un MVP. Tratemos de llegar a un MVP y después tratemos de crecer mucho más con otros release. Eso nos va a permitir también terminar de forma más antes. Y acá también se correlaciona con otros dos patrones. El pronóstico de ayer, que lo que vimos, ver cuál es la capacidad que podemos tener de entrega, pero también con el buffer de interrupción. Es decir, dejar ese buffer con las urgencias que pueden llegar a pasar. Bien. Si es que ya lo tenemos, por ejemplo, en producción al sistema. Em, entonces, los equipos que terminaron su sprint antes, de alguna manera, aceleraron muchas más cosas. Y el denominador común fue terminar antes. ¿Bien? Eso nos va a permitir pensar con más claridad sobre las cosas que estamos haciendo, eliminar impedimentos, adelantar el backlog del próximo sprint, porque de alguna manera, si tenemos ese tiempito también, nos va a permitir planificar el próximo sprint, desarrollar una actitud un poco más ganadora, porque estamos motivados a terminar muchas más cosas y aumentar el clima de ayer. Ya cuando empecemos a tener un equipo sostenible, lo más probable es que empecemos a agarrar un poquito más de pasos y más cosas que sean un poco más ambiciosas. Eh, Otro patrón, refinamiento, también conocido antes como grooming, empezar a generar lo que serían historias de usuarios pequeñas, ¿bien? Que se pueden dividir en tareas claramente, pero son historias de usuarios pequeñas que resuelven un problema particular que sabemos que va a resolverse, ¿bien? El cliente siempre va a pensar que todo es urgente y siempre va a querer requerimientos, siempre va a querer mejoras, siempre va a tener bloqueos, pero es clave ahí del product owner que genere de alguna manera qué es urgente, qué es prioritario, qué es lo que nos sirve, qué es lo que se puede hacer, digamos, en el sprint es clave, digamos. Y eso también es con acompañamiento del Scrum Master, con buenas prácticas. Eh, Bien, esta también es conocida como las reuniones de los miércoles. Hay muchas formas de hacer refinamientos. Es una reunión en realidad, refinamiento, estoy hablando de dividir en tareas, dividir épicas en historia de usuario, empezar a clasificar las ítems del Product Backlog en spikes, en mejoras, en hotfix, en algún tipo de bugs. Bien, o sea, empiezo a tener esa. Algunas son tareas más perdón, del Product Owner y otras tareas más del equipo de desarrollo. Pero lo más razonable acá es que prácticamente lleguemos a historias de usuarios pequeñas, porque eso es lo que va a terminar entrando, perdón, que serían ítems en realidad dentro de lo que sería el Sprint Backlog. Change for Free, otro patrón, esta cuestión de hacer los cambios, podemos hacer esa negociación de cambio de esta historia por esta historia. Bien, capaz que nos convenga o capaz que le conviene a nuestro product owner, entonces de alguna manera nos va a permitir hacer ese cambio de tarjetas, ¿bien? Sabiendo que al equipo
no le va a costar, digamos, no tiene un costo adicional significativo, ¿bien? Y eso también está muy relacionado a la filosofía de adaptarse a los cambios, ¿bien? De que esas cuestiones sí pueden llegar a pasar. Bueno, conclusión. Hay 94 patrones publicados en la Scrum Book, eh, tengo entendido. Eh, los 94 no son aplicables a, o sea, todo. Es como una persona que se empieza a poner casco, armadura y de todo, y prácticamente no llegamos a hacer nada y no nos podemos mover. O sea, hay que ser estratégico, es lo que se denomina también pivotear, ¿bien? Empezar a ver los obstáculos, empezar a ver el iceberg, si se viene o no se viene. Che, mira, tengo estas prácticas que funcionan y son bastante buenas, no van a servir. Entonces, la idea es que ser, la idea es ser estratégicos y que de alguna manera generemos valor y que tengamos esas buenas prácticas con Scrum. Eh, bien. Un patrón de Scrum, como vimos, es un modelo que nos permite mejorar las buenas prácticas, eh, es llevar a lo que sería la hiperproductividad. Muchos de los patrones están publicados, también ahí está en el enlace, es libre, digamos, en la web. También igual que la Scrum Club y todos los enlaces los dejo acá en la diapositiva. Eh, y todo esto nace un poco también con Jeff Sutherland, que es uno de los creadores de Scrum, y obviamente con un montón de profesionales que han ido con todas sus prácticas, que trabajan en muchas empresas de diferente estilo y que de alguna manera también generan valor a lo que sería todo esto de los patrones. Bueno, también como extra para comentarles, yo tengo una página que se llama ArchisLab, donde acá también dejo todos mis enlaces, Medium, Instagram, YouTube, mi WhatsApp también por ahí, algún tipo de cuestión. Y bueno, creo que llegamos. Gracias, Emanuel. Gracias por esta charla tan buena acerca de los patrones. La verdad es que yo nunca había escuchado de los patrones, pero sí me ha interesado bastante. No sé si tienen alguna consulta. Si quieren, las pueden escribir aquí al chat o pueden levantar la mano y les damos micrófono abierto. Mientras van pensando sus consultas, yo tengo una consulta, Emanuel. Eh, Sí, ¿Hay algún punto en el que, digamos, de estos 200 patrones que dices hay, en, se puedan cruzar con algún evento del Scrum en sí, de un sprint? Es no, no, decir, o no. sea, 5 patrones pueden ser aplicados en tal, estos son los mejores que se aplican en tal. Sí, justamente ahí en los enlaces que te dan esos tipos de tips, pero todos están alineados a lo que serían los eventos, los roles, o sea, la regla básica es esa. Ahora, la estrategia la vas armando con los patrones, ¿bien? Pero eso va a depender mucho de qué organización estás, cómo está conformado tu equipo, eh, o sea, es prácticamente eso. Yo por ahí cuando hago un ejemplo, tengo dos equipos que prácticamente hacen el mismo proyecto, por ejemplo, conformado por 8 personas. Todos tienen las mismas habilidades y lo más probable es que sean proyectos que sean distintos, terminen siendo distintos, generen valor de diferente forma, aplicando capaz los posibles patrones. ¿Entendés? O capaz que apliquen otro tipo de patrones, pero lleguen a generar valor de otra forma. ¿Entendés? El hecho de tener la misma capacidad o las mismas habilidades no te convierte a que siempre vas a llegar a hacer lo mismo. No sé si me entendés. Claro, sí, porque, claro, sí son, como mencionaba, bueno, en la charla anterior que estuve, ¿no? O sea, cada persona tiene una forma de trabajo diferente, tiene capacidades diferentes, justamente es eso lo que los hace diferentes y que pueden lograr aportar de diferentes maneras, ¿no? Sí, 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 sí. Exactamente. No sé si Genial. alguien quiere hacer alguna ¿Alguien más pregunta. que quiera hacer alguna consulta? Pueden levantar la mano o pueden abrir su micrófono con toda la confianza, por favor. O pueden escribir al chat también y les leemos aquí la pregunta. O de lo Sí. contrario, bueno, tienen los enlaces de Manuel. Vanessa, Hola, Manu.
Sí, me encantó tu charla, de verdad. Me fijé, bueno, somos contactos en LinkedIn, por si no sabías. Sí, Y me sí, fijé sí, que también estás en en un internship en Maki-San, el cual también tuve experiencia con ellos sí, como Scrum Master y hacer un grupo de pasantía, ¿no? A veces uno trata con equipos que quizás son muy individualistas porque están en una sí, pasantía para aprender y quieren tomar todo el jugo posible y yo estoy acá para aprender a codear, a qué sé yo, ¿no? Y no le dan sí, mucha bolilla a la metodología como tal. ¿Cómo sí, lidias con tu equipo en ese contexto, en ese marco, por la resistencia, vamos a decirlo, sí. a las No, prácticas? bueno, por ejemplo, justo me hiciste acordar ahí de Maki-san, que es la empresa en la que estoy. Eh, Me acuerdo que en algún momento uno de los chicos había dicho de que, por ejemplo, pensaba que la experiencia iba a tenerla con un supervisor. Es como que siempre venimos con esa mentalidad de que necesitamos un supervisor, necesitamos a alguien que nos esté controlando si estamos haciendo bien las cosas, si estamos haciendo mal. Eh, el Scrum Master, yo creo que hoy en día, y esto es una verdad, la organización, la comunicación es lo más difícil dentro de un equipo, de una organización, que nunca se termina de comunicar del todo, a pesar de que todos tengan diferentes roles. ¿Bien? Nunca generamos esa cosa y está bueno esto de los patrones, que yo lo aprendí y es como que trato de aplicarlo. Por ahí es muy difícil tratar de hacer un patrón y decir, ah, che, mira, creo que este patrón también me hubiera servido, pero está bueno darse cuenta que para el próximo sprint capaz que te hubiese servido y capaz que lo terminás usando. Eh, Prácticamente yo en el proyecto en el que estoy, hay otros proyectos, son 4 proyectos en los que están Maki-san. Yo me hubiese comprometido en hacer, por ejemplo, de que todos los desarrolladores, los programadores de backend o de frontend terminen generando también esa cuestión de conocimiento, bien, de capacitación. Porque muchas veces terminamos haciendo lo que conocemos, obviamente con ayuda de mi equipo, pero también aprendemos de otros equipos, que eso también está bueno, la colaboración con otros equipos, que no exista esa distancia si todos trabajamos dentro de la misma organización. Entonces creo que es clave, ahí también se ve la comunicación, que sigue siendo una dificultad y muchas veces una resistencia. Pero bueno, dentro de todo, con el equipo en el que estoy, no tuve muchas dificultades. La verdad que de la apertura, creo que destaco mucho la apertura, ¿ve? Como primer valor dentro de Scrum. Fueron muy abiertos a querer escuchar, que eso también muchas veces es muy difícil, ¿no? Con estas formas de pensar, con este mindset. No sé si alguien quiere hacer otra pregunta. Excelente, Manu, gracias por tu charla, estupenda. Y eso, Anne. Si tienen alguna otra consulta que nos puedan hacer, no, si pueden, a los que puedan prender su cámara para tomar una fotito en todo caso. Ah, sí, esa también está buena. Sí, ahí está Luis, Adriana, y nos tomamos una fotito. A ver, ya. Vanessa, Milena, gracias, gracias por prender su cámara. Bien, ya a ver, sonrían. Uno, dos, tres. Ahí va una. Saca varias. Sí, sí, sí. Justamente, justamente eso. A ver, una más. Sonrían. Ya, Bien. ahí Chicos, no, tenemos. posta no tienen alguna pregunta o algún comentario, por ahí algo que no, les llamó la atención, que hayan dicho, ah, mira. Pues yo cuando vi los patrones dije, ah, mira, parece que está buena. Claro, bueno, ahí hablo. Bueno, actualmente soy Scrum, sí. Obviamente son muchos y era lo que tú decías, hay que entrar a investigar sobre cada uno.
Hay muchos que obviamente a medida que los vas escuchando vas diciendo, bueno, a mí me pasa un poquito de esto, un poquito de esto. Sí, Entonces, ¿cómo empezar a, no sé si la palabra es estructurar, sí, pero sí a sí, identificar y empezar a acoplar y decir, bueno, tengo un poco de esto, un poco de esto, un poco de esto, ¿cómo le empiezo a dar como forma? sí, Así que nada, eso me totalmente. pareció súper bueno. Y bueno, Sí. nada, gracias. Se entendió un montón. Armarte un Excel, digamos. Total, olvídate. Material por doquier. Sí, sí. Pero eso sí está bueno. Es increíble cómo, particularmente yo, es lo que había explicado al principio, en el sector IT sigue siendo como una dificultad, yo lo sigo viendo, digamos, pero es por la complejidad que tiene generar con todas las habilidades que tenemos. Y muchas veces uno termina haciendo multitasking, lamentablemente. Claro, sí. Digamos que muchas veces por más de que pongas la barrera, siempre va a haber un momento crítico en donde Sí, tú vas a priorizar, qué sé yo, la entrega de valor y ahí es cuando, sin querer, en un hilo muy delgado, tenés que te delegar. vuelves Sí, total. Así sí, que, sí, pues, sí. es algo muy Se va dentro mejorando. total. Yo creo que si tenés esa visión clara, que Bien. creo que es clave, es clave que todos miremos el mismo foco. Porque si todos estamos mirando el depende, che, me beneficia a mí, no, es como que siempre van a haber No, esa turbia y siempre genera conflicto, digamos, de alguna manera. sí, sí, sí. Así que bueno, Gracias. nada. Gracias. Gracias a todos por su participación. Ya. Bueno, los esperamos en la siguiente charla. Ahora toca el bloque 3. Creo que ya están asignados. Bueno, se pueden ir quedando en la sala. Bien, yo me vuelvo a la Buen principal. día. Sí, gracias a todos. Buen día, gracias a todos.